Hola, bienvenidos al canal de Dani Fernández. En el vídeo de hoy explico la teoría austriaca del ciclo de la liquidez. Voy a presentar esta teoría comparándola constantemente con la teoría austriaca del ciclo tradicional. En concreto, veremos que la teoría austriaca del ciclo de la liquidez utiliza la misma teoría de capital o muy similar austriaca, pero con una teoría monetaria muy diferente, radicalmente diferente incluso diríamos, a la que utilizan los austríacos clásicos. Veremos que la teoría monetaria de la liquidez en realidad es un hijo de la teoría bancaria inglesa del siglo XIX. Veremos qué decían los proponentes de esta teoría y los compararemos con los de la teoría monetaria. Y veremos cómo se generaron estos debates apasionantes en el siglo XIX en Reino Unido con motivo de la novedosa aparición de los ciclos económicos. Y digo novedosa porque los ciclos antes de la irrupción masiva del capitalismo eran ciclos económicos basados casi siempre en guerras o en malas cosechas. Cosas que se pueden considerar incluso exógenas al sistema económico. Desde el siglo XIX, pues la cosa cambia mucho, y parece que el capitalismo, con toda su capacidad de generar riqueza y sacar gente de la pobreza, lleva incluido dentro de sí los ciclos económicos. Todos los austríacos, en general, consideran que los ciclos siguen siendo exógenos al mercado, solo que, en la versión moderna, los ciclos son ocasionados por intervenciones del Estado en el sistema monetario. En lo que no se ponen de acuerdo las diferentes ramas austríacas, la clásica y la de la liquidez, es en el efecto concreto de la intervención monetaria sobre el sistema económico. En este vídeo pretendo que se entiendan precisamente estas diferencias, estas peleas que se dan dentro de la escuela austríaca. Y bueno, vamos a ver conceptos monetarios como el mecanismo del reflujo, la pelea entre la teoría cuantitativa y la teoría cualitativa del dinero, la capacidad que tiene el mercado de generar medios de pago incluso sin la necesidad de que aparezcan bancos, el concepto de dinerabilidad y, cómo no, el concepto del descalce de plazos. Así que nada, ya que tenemos trabajo, venga, vamos allá. Allá va el vídeo. ¿Cuál es tu mayor diferenciación con la crítica austríaca clásica que hemos escrito antes? ¿En qué cerrando, dices, pues me estás preguntando por la teoría de la liquidez y... Bueno... y como me dejes, no cerramos aquí hasta mañana. Pero bueno, vale. Bueno, lo voy a intentar establecer en función o en forma de crítica concreta a una parte de la teoría monetaria que utiliza sobre todo es un tema de teoría monetaria, ¿no? Entonces evidentemente yo no soy inocente en la crítica que voy a hacer, yo me considero en parte austriaco, pero en parte también del lado de la escuela que podría llamar neobancaria o escuela bancaria clásica o teoría de la liquidez, que yo creo que es un término bastante mejor utilizado. Vale, ¿cuál es la diferencia principal? La diferencia principal es la teoría monetaria que utilizas. La teoría monetaria que utilizan unos y otros, ya sean austriacos clásicos o nuevos austriacos, no sé cómo llamarlos, ¿no? O austriacos no cuantitativistas, yo qué sé, que alguien le ponga el nombre. Bueno, en cualquier caso, ¿qué ha parado? No sé si me oyes, Edu. Ya. En cualquier caso, el punto es el siguiente. Siglo XIX se generan unos debates bastante interesantes en la Inglaterra pues victoriana o incluso post-victoriana, en el que y pre-victoriana también, bueno, siglo XIX, básicamente, ¿verdad? Entonces, siglo XIX empieza a ocurrir algo interesante y es que empieza a haber ciclos que no tienen que ver con malas cosechas. Probablemente ya empezaron a existir un poquito antes, pero así ciclos como tal de, oye, cada 3, 4, 5 años aquí pasa algo. Y ese algo que pasa, ¿por qué pasa? Y claro, no es tampoco de extrañar que pase en Inglaterra, que no pase tanto en otros lugares hasta el siglo XX. Y es que, pues esos ciclos empiezan a generar atracción de gente, de teóricos que empiezan a decir, ¿por qué leches pasa esto? Entonces, mucha gente se centraba en la parte monetaria. Todavía aquí no hay una teoría de capital muy desarrollada. Hay gente por ahí hablando de cosas de productividad, hay gente hablando de cosas de abstinencia, pero no hay una teoría de capital desarrollada como van a hacer luego muy en profundidad los austríacos. Entonces, aquí sobre todo son temas monetarios. Entonces, esos temas monetarios generan, aunque hay más profundidad aquí, ¿no? Pero generan dos grandes escuelas. La escuela monetaria, que son básicamente la escuela de los que dicen que pues, se tiene que restringir, o el valor del dinero. Son cuantitativistas, básicamente. El valor del dinero viene dado por su cantidad, no ni siquiera por su calidad, no importa qué dinero sea, sino lo que importa es que esté restringido cuantitativamente para que no haya inflación. Todo esto, por cierto, viene de las guerras napoleónicas, pero bueno, ya no me quiero meter en este jaleo. O sea, todo esto empieza con las guerras napoleónicas. Sale Inglaterra del patrón oro y genera algo de inflación. Entonces dicen, los de la Currency School, los de la escuela monetaria, dicen hay que restringir, para evitar depreciaciones monetarias, hay que restringir la cantidad de dinero y ya está.
Si esa cantidad de dinero son papeles, pues que se restrinja la cantidad de papeles. Ellos dicen, bueno, mejor que sea el oro, mejor un metal porque no lo puedo multiplicar a cantidad como yo quiero. Y luego están los proponentes de la escuela que se llama bancaria. La escuela bancaria básicamente lo que nos dice es que la calidad del dinero es tanto más importante que la cantidad del dinero. Es decir, un buen dinero, incluso si se emite más o menos, puede conservar su valor. Aunque hay siempre límites, porque si empiezas a emitir demasiado, vamos a hablar ahora de detalles, ¿no? Del respaldo, quizá el respaldo se deteriora, entonces como se deteriora el respaldo, hay un vínculo también entre la cantidad y la cantidad. El vínculo no es completamente pues suelto, ¿no? El vínculo, sigue habiendo un vínculo entre cantidad y calidad, pero ponen mucho más énfasis en la calidad. Y concretamente, estos de la escuela neobancaria, es cierto que es una escuela básicamente, bancaria, de la escuela bancaria, es una escuela que nace en el Banco de Inglaterra. Por lo tanto, tampoco son inocentes y no están tan separados del poder público o político, solamente que, bueno, esta gente más o menos sí tenía un conocimiento de finanzas bastante potente, bastante más que los de la teoría monetaria, a mi juicio, evidentemente. Pero entonces, ¿qué nos dicen estos de la escuela bancaria? Pues lo que nos dicen es que pues hay fluctuaciones a veces cíclicas en la cantidad de bienes que llegan al punto final de la economía y se necesita cierta elasticidad en los medios de pago. Y la elasticidad en los medios de pago se consigue de forma bastante natural, es decir, no tienes que forzarla de ninguna manera, nadie tiene que llegar y decir, nadie tiene que obligar a un banco central a decir me emite más ahora, deja de emitir ahora, sino que esto pasa de manera bastante natural mediante un mecanismo de monetización que, si lo quieres llamar así, es privado, que son las letras de cambio. Y esto de las letras de cambio pues hunde sus raíces pues hasta las ferias medievales de la champaña francesa, que evidentemente ya no nos queremos ir allí porque no, pues eso, no acabamos hasta mañana. Pero básicamente lo que dicen los de la escuela bancaria es que esta letra de cambio ya es en sí misma un documento, un medio de pago, un documento monetario. Es un título de crédito muy especial que tiene características monetarias y que, en ausencia de un sistema bancario desarrollado, circula como si fuera dinero. Esto es lo que a veces no entendemos, y algunos historiadores tampoco lo entiendan, cuando ven la historia monetaria de Inglaterra y dicen, es que el carnicero emitía moneda, el carnicero emitía dinero. Pues mira, esto es en parte verdad, en parte no. Si uno no se mete, pues hermenéuticamente, si lo quieres, en el siglo XIX o en el siglo XVIII, o anterior también, no entiende exactamente qué es eso de que el carnicero emita dinero. ¿Cómo que el carnicero emite dinero? Eso no tiene sentido en términos actuales. Los carniceros no emiten dinero. O sea, no nos cabe en la cabeza. Entonces, como no te cabe en la cabeza y tiendes a analizar con la teoría actual que tenemos, que es bastante subóptima de monetaria, cómo funcionaba el pasado, pues no cuadra y hace un cortocircuito brutal. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué emitía el carnicero? El carnicero emitía una factura. Una letra de cambio es una especie, no es exactamente una factura, pero emite una especie de factura en el que el proveedor del carnicero o de cualquier comerciante básicamente le da bienes para que los venda. El comerciante al final, el minorista, básicamente es un comerciante, compra y vende, y compra en el mercado mayorista o a otro minorista, compra en un mercado mayorista y vende en el mercado minorista, se supone que vende a consumidores. Puede haber varias capas de intermediación en este sistema. Pero la idea básicamente es esta. Entonces, cuando te tiran las mercancías encima, usualmente tú puedes operar con crédito comercial. ¿Qué significa operar con crédito comercial? Me espero a venderlas y las pago después. Y esto ocurre muchísimo. Vamos, esto es una práctica muy común de siglos en el mercado minorista. Pero claro, tú tampoco te fías completamente del carnicero. El carnicero le dice, bueno, está bien, pero quiero un documento de crédito que atestigue que te he dado esto, para que luego cuando lo vendas me lo pagues y yo tenga el documento de crédito, y si no me lo pagas pueda ir contra ti y decirte, a ver. Y ese documento de crédito, como te digo, es una letra de cambio que tiene unas características muy especiales, que es un documento de crédito emitido a corto plazo y cuyo colateral son los bienes que se supone que se van a vender. Si no se venden, tienes un reclamo. El colateral básicamente es un reclamo. El colateral es un respaldo o reclamo. Un reclamo sobre una parte de tu activo muy concreta. Es una prenda. Los abogados lo entienden como prenda. Los financieros como colateral y pues la gente normal supongo como garantía. Entonces, es una garantía. Si no me pagas tú, tengo una garantía personal. Tú me vas a pagar. Pero si no me pagas tú, me puedo quedar, tengo yo un reclamo explícito sobre una parte de tu activo.
Podemos pensarlo en términos de hipoteca. La hipoteca es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que la prenda no es un bien de consumo, la prenda es un bien, la prenda en este caso es una vivienda. Pero es exactamente lo mismo. Tú no me pagas, yo no tengo un reclamo general sobre ti, tengo un reclamo particular sobre un bien tuyo. Entonces me aseguro más, o tengo un seguro doble. Tengo una garantía personal y una garantía real, se dice, ¿no? En términos de derecho. Bueno, si eso es así, y esto es interesantísimo, si eso es así, fíjate que se están generando, y esto es algo importantísimo para la teoría, cómo se ve desde el punto de vista austriaco nuevo o de teoría de la liquidez en los temas monetarios. No hacen falta bancos, esto lo dice muy bien Fekete, no hacen falta bancos para que la cantidad de medios de pago crezcan cuando crecen los bienes que llegan a las últimas fases de la economía. Es decir, en este caso, pues el proveedor te está dando una factura y esa factura es un medio de pago. Es un medio de pago que es verdad que no es tan utilizable como el medio de pago bancario, como un billete bancario, como un depósito bancario, no es tan utilizable, pero se puede transmitir y se transmitía y circulaba mediante endoso. El endoso, bueno, básicamente es ponerle ahí una firma. Y hay detalles aquí de los que hablar, de qué significa ponerle una firma y todas esas cosas, pero básicamente le pones una firma y la garantizas. Entonces, cuando empieza a tener varias firmas eso ya tiene mucha seguridad de que va a ser pagado, sobre todo si está puesta la firma por comerciantes muy conocidos, al menos en un área. Entonces, oye, esto lo va a pagar, yo qué sé, Carrefour, lo va a pagar Walmart, lo va a pagar Sears. Oye, estos tíos, joder, eso es donde yo voy a comprar todos los fines de semana, pues estos pagan. Entonces, es muy fácil que a nada que tenga una firma de esas, eso circule como si fuera dinero. Ahora bien, circula como si fuera dinero durante poco tiempo. ¿Por qué? Porque ya hemos quedado, está emitida, usualmente se habla de 3 meses, por ser una estación, y bueno, aquí hay más jaleos que explicar, y ya quiero que el vídeo nos quede de menos de 3 horas. Pero la idea, entonces, es que estás monetizando, o el mercado naturalmente monetiza algunos bienes cuando llegan a las últimas fases, a las fases de distribución a las fases de distribución del bien, del mercado mayorista al minorista. Entonces, fíjate, llegan nuevos bienes, llegan nuevos medios de pago. Pero aquí está la clave. Como el medio de pago está emitido a corto plazo y contra un colateral concreto, que es el bien que se está distribuyendo, resulta, sorpresa, sorpresa, que cuando se vende el bien, el medio de pago desaparece. Por lo tanto, se establece una elasticidad en los medios de pago, una elasticidad bien entendida, elasticidad de corto plazo. Se monetizan bienes. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que la utiliza de vez en cuando Rayo también, y es de un libro que está por ahí atrás, de Jacques Rueff, que se visten monetariamente y transitoriamente a ciertas mercancías y luego se desvisten monetariamente a esas mercancías. Se utilizan a algunas mercancías como si fueran dinero durante un corto espacio de tiempo. ¿Hasta dónde? Hasta que se venden. Y cuando se venden, desaparece ese dinero del mercado. Así es cuando podemos entender, por ejemplo, iba a hablar de Adam Smith, pero mejor no hablar de las analogías raras que hace Adam Smith, porque se supone que es el creador de esta teoría que estoy explicando yo ahora, pero la explicó muy mal. La explicó tan mal que generó todos estos debates. Lo hubiera explicado bien, nos hubiéramos ahorrado un montón de debates en la economía y nos hubiéramos ahorrado tener que estar criticando ahora a los austriacos clásicos, que por otra parte tienen mucha razón en otras muchas cosas que dicen. Pero si esto lo tenemos en cuenta, fíjate que esto, cuando metes esta teoría de las letras reales con una base monetaria sólida, como puede ser el oro, o con un bien presente en general, hablamos los austriacos a veces, ¿no? Un bien final, un bien que ya existe, que tiene buenas características monetarias, lo que significa es que el oro no se expande ni nada. Lo que se expande son los medios de pago, concretamente estas letras de cambio, pero no se expande la base monetaria, si lo quieres ver así, o el dinero de alto poder, se diría ahora. Eso se queda más o menos estático o sigue teniendo una estabilidad increíblemente a largo plazo, por lo tanto, conserva su valor a largo plazo, mientras que a corto plazo se evitan las fluctuaciones en el valor porque haya mucha cantidad de bienes que llegan estacionalmente a la economía. Entonces, esto es la principal razón por la cual la banca, por 100% que estábamos hablando antes, no tiene ningún sentido. Ninguno. Porque además, si no ocurre ahí esa monetización de esos bienes, va a ocurrir en otra parte. Va a ocurrir, como estoy diciendo yo ahora. De hecho, es el punto principal, uno de los puntos principales de la obra de Fekete, es básicamente decir que todo esto pasa, y también de los teóricos monetarios del siglo XIX, bancarios, que esto pasa sin necesidad de que haya bancos. Los bancos son el último eslabón en toda esta cadena, el ultimísimo. El banco lo único que hace, cuando empieza a haber sistema bancario, es sustituir un activo monetario, que es la letra de cambio,
por su pasivo monetario, visto desde nuestro punto de vista, otro activo monetario que es el billete bancario. Es lo único que hacen. Solamente hacen eso en un sistema bancario libre. Luego en un sistema bancario que no sea libre ya hacen muchas barbaridades. Pero en sus inicios básicamente lo que hacen es esto. Compran letras de cambio, emiten billetes. Pero esos billetes no es que los emitan de la nada, no. Lo que hay es una sustitución en el mercado de un activo monetario, letra de cambio, que tiene una circulación relativamente amplia, pero algo limitada en el sentido de que no es tan fácil. O sea, pagar con un billete es muy fácil. Toma el billete y ya está, porque el billete es un documento también de crédito, pero al portador. La letra de cambio no es al portador. La letra de cambio lleva firmas. Y las firmas, aparte, la letra de cambio puede estar hecha por 152,23 libras. Joder, eso molesta, ¿no? Para el intercambio. Pero el dinero bancario es más fraccionable, aunque durante mucho tiempo estuvo prohibido fraccionarlo en pequeñas, porque se entendía que no era para el público general. Esto es también un tema bastante interesante. Pero bueno, ya me estoy yendo demasiado. El tema es que estas dos teorías han dado pie a los dos lados de la teoría austríaca moderna. La teoría que he explicado un poco más de teoría monetaria, de la de restringir, congelar los medios de pago, es la teoría, o la de que los medios de pago vienen dados única y exclusivamente por su cantidad, viene a informar la teoría del ciclo austríaca que he explicado yo antes, a mezclar la teoría de capital austríaca con esta teoría monetaria. Mientras que esta escuela bancaria informa a los teóricos de la liquidez que lo que hacen es coger una teoría de capital más o menos similar, la misma. Luego evidentemente depende de a quién preguntes, pues tendrá una teoría austríaca más o menos similar, pero no hay tanto problema con la teoría austríaca de capital. La teoría austríaca de capital son lo mismo o muy similar para los dos lados. Ahora bien, la teoría monetaria sí se basa en la teoría de las letras reales que he explicado antes. Y para esto, evidentemente, para las letras reales, es muy importante el colateral que utilizas como la emisión monetaria. Para los austríacos de la liquidez, para los austríacos que no son de la liquidez, el único colateral aceptable para una emisión monetaria es una moneda dura, es metalismo puro y duro, es oro. Sobre todo se hace énfasis en el oro, pero bueno, podría ser otro bien presente con buenas cualidades monetarias. Para los austríacos de la liquidez, puede ser oro, está bien, y no hay problema, pero pueden ser documentos de crédito como los que he comentado antes, como las letras de cambio. Que, por cierto, pueden ser letras de cambio, hoy en día se llama, por ejemplo, factoring y cosas así. No sé si he explicado la diferencia o no, pero básicamente es así. Pero lo que has dicho me parece que apuntas más sobre todo en cuanto a soluciones. Pero ¿hay algo en cuanto a causas del ciclo que veas una gran divergencia entre la explicación de un lado y de otro? Sí, bueno, menos mal que te tengo aquí delante y luego no tengo que pedir perdón por lo que se me ha olvidado decir, porque ya me lo dices tú, que se me ha olvidado decir, que es ¿qué está causando ya lo hemos explicado antes, ¿no? ¿Qué causa la teoría austríaca clásica, teoría austríaca del ciclo clásica, el ciclo? Una inversión por encima del ahorro disponible. Esto no lo compran los austríacos de la liquidez y lo que hablas mucho más es un término que se está, creo que por fortuna, popularizando un poco, que es el de descalce de plazos. También descalce de riesgos, pero no queremos tampoco meternos ahora mismo en camisas de 11 varas y usualmente se pone mucho más énfasis en el descalce de plazos. ¿Qué es el descalce de plazos? Lo que se dice es lo siguiente. Y por cierto, está basado en el mecanismo de reflujo de Fullerton, que lo explicó en el siglo XIX, que se dice pronto. Y es, si tú expandes la moneda, de alguna manera puede ser que el público la rechace. Y si la rechaza, vuelve al banco. Y si vuelve al banco, básicamente, también está, esto es muy esquema del siglo XIX, pero ahora lo vamos a trasladar al del 20 al 21. Básicamente lo que estás diciendo es que dame el oro. Entonces tú puedes emitir toda la moneda que te da a ti la gana, que si hay exceso de moneda en la economía, la moneda vuelve, la moneda se va, la moneda vuelve al banco y no puedes sobreemitir aunque quieras, bajo un esquema de patrón oro siempre, pero patrón oro con emisión de letras. Pero, y aquí es donde viene la clave, un depósito en el banco, aunque se haya generado un nuevo depósito, puede tener problemas de algún tipo en la economía, pero oye, hay alguien que está diciendo, yo me quedo con el depósito. Cuando aparece inflación, curiosamente, es una especie de salir del depósito. Yo no quiero, a lo mejor es el mecanismo de reflujo moderno,
¿Qué significa que aparezca inflación? Que ya no estoy, oye, me han tirado un montón de documentos monetarios, depósitos o lo que sea, y no los quiero o me quiero deshacer de parte de ellos. Entonces generas una huida de la moneda que genera inflación. Pero, y esta es la clave en la teoría del ciclo austriaco de la liquidez, tú tendrías un ahorro con un esquema temporal. Dicho de otra manera, los austriacos, si te acordabas, clásicos, consideraban el ahorro una especie de consumo futuro. Y esta idea es potentísima y a mí me parece muy buena. Ahora bien, ¿qué dicen los austriacos de la liquidez? Yo creo que es mucho más potente la idea, porque dicen algo similar, solamente que le imprimes es una mala palabra quizá aquí, que luego se malinterpreta, le generas un esquema temporal a tu ahorro. No es lo mismo ahorrar a un día o ahorrar a una semana, que ahorrar a 5 años, que ahorrar a 20, que ahorrar a 30 o 40 para tu jubilación. Es decir, hay diferentes esquemas temporales de ahorro. Por lo tanto, los ahorradores están tirando una señal al mercado de yo soy ahorrador, pero además soy ahorrador a un plazo. Es decir, soy consumidor futuro, pero estoy expresando mi expectativa de consumo futuro. Voy a consumir en el corto plazo, en el medio, en el largo, en el larguísimo. Es decir, el esquema de ahorro temporal nos da una idea del esquema de preferencia intertemporal de consumo, no solamente entre el presente y el futuro, que eso lo hablan muy bien los austriacos clásicos. Los austriacos clásicos te dicen, se está rompiendo el esquema temporal. Sí, y los austriacos clásicos de la liquidez te están diciendo, ¿por dónde se está rompiendo exactamente? Se está rompiendo el esquema temporal, sí, pero ¿por dónde? Por eso el énfasis en que no hay un tipo de interés, que hay 1.000.000 de tipos de interés. Hay mínimo un tipo de interés por plazo. ¿Por qué es el énfasis este? Que, por cierto, todo esto lo desarrolla un tipo que no es austriaco, es un tipo que se llama Culberson, un paper genial del año 57, que si le interesa leerlo a alguien, vamos, está perdido eso en la tradición ya económica, pero esta gente a veces son grandes desconocidos. Bueno, sí, el caso es que entonces... He leído, o sea, sé sobre el tema, pero no le he leído a él directamente. O sea, lo acabo de pues a ti te va a encantar bueno, le va a encantar a cualquiera, pero para iniciados, sí, porque o sea, el tipo no se anda con tonterías, o sea, el tipo empieza con una metralleta ahí y presupone que sabe bastante cosas. Sí, es un artículo del año 57, se llama Culberson y es bueno, se está hablando de la curva de tipos, básicamente, de si la curva de tipos debería ser plana. La curva de tipos, y ya es el momento de introducirla aquí, así que no importa, voy a hablarlo. La curva de tipos básicamente une tipo de interés en el eje Y, en el eje vertical, con el plazo, que puede ser duración, si queremos, para un término más de finanzas, ¿no? Pero maturity o vencimiento del título, pero claro, el vencimiento es un concepto complicado, o duración del título, ¿vale? Pero cualquiera de las dos lo que te dice es si pides prestado de forma más sencilla. Si pides prestado a muy largo plazo, el tipo de interés tiende a ser mayor porque hay más prima de liquidez, y si pides prestado a corto plazo, el tipo de interés tiende a ser menor porque básicamente estás manteniendo un activo que tiene ciertas características, cualidades o se acerca al dinero. Por cierto, aquí también es importante el concepto de dinerabilidad. Para los austríacos quizá más clásicos hay dinero y hay no dinero. Y en general para los cuantitativos, para casi todos los economistas, ¿eh? Para los austríacos de la liquidez hay gradaciones de dinero. Este concepto de dinerabilidad en concreto puede ser más o menos cercano al de liquidez, a veces no lo es y hay detalles aquí que quizá ahora no merece la pena meter, pero el concepto de dinerabilidad estrictamente es de Hayek. El concepto de liquidez es muy antiguo en la tradición monetaria, pero hay un concepto muy clave también de Menger. Bueno, en cualquier caso, la idea es que los activos más de corto plazo son activos que quizá no son moneda o dinero, pero son muy cercanos al dinero. ¿Por qué? Porque esto es algo que, por ejemplo, ha hablado mucho Rayo, también Fekete, te estás cerrando las posibilidades de consumo durante poco tiempo. Es decir, tú estás diciendo, yo tengo un título a 3 meses, a 6 meses, lo que estoy diciendo es que durante 6 meses no voy a poder consumir, pero en 6 meses sí. Entonces, tengo algo que no es dinero, pero va a ser dinero dentro de muy poco, va a ser dinero dentro de 6 meses. Mientras que si yo tengo un activo a 30 años, oye, pues será dinero dentro de 30 años. Por cierto, es interesante también ver la liquidez desde el lado del activo, pero también la liquidez desde el lado del pasivo, porque la liquidez puede ser una situación patrimonial. Para que veas hasta dónde puede llegar el concepto de liquidez. Bueno, no te lo tengo que enseñar a ti, pero en general, evidentemente no es para ti esta explicación. Pero la idea es que un título muy líquido para ti, un activo muy líquido para ti, es un activo muy poco líquido para la persona que te lo debe. Y viceversa. Dicho de otra manera, si yo soy pues el que presta algo, pues si tengo un activo un día, tengo algo muy líquido, se va a convertir en dinero mañana. Pero el que me lo debe
va a perder liquidez en un día. Va a perder, si tiene cash, lo va a perder mañana. Es un poco la idea. Entonces, la liquidez por el lado del activo y por el lado del pasivo son como espejos. Te ves al contrario. O sea, y esto es importante para el esquema bancario que vamos a presentar en medio minuto. Y prometo que va a ser ya medio minuto. Bueno, entonces, la idea base entonces es este tema de gradación. Gradación en lo que es dinero. Hay bienes con características monetarias, aunque no sean dinero, que se parecen más a la moneda, y bienes que se parecen menos a la moneda. Entonces, la idea es que el problema monetario no se da por una diferencia entre ahorro e inversión. El ahorro y la inversión, o sea, la inversión no puede ser superior al ahorro nunca. Tiene que venir algún recurso en algún momento. El problema no es ese, el problema es un tema de expectativas de consumo, de cuándo pretendes convertirte en consumidor y cuándo puede el productor generar los bienes de consumo. Un descalce de plazos significa que el periodo al que se recibe un préstamo, que al final estamos hablando otra vez de bienes reales, en última instancia estamos hablando de recursos reales que pasan de una parte de la economía a la otra. Te estoy dando recursos reales durante un año y te estoy diciendo en un año los quiero recuperar y consumirlos, o convertirme en consumidor, o al menos recuperar mi capacidad para hacerlo. A lo mejor no lo quiero hacer, pero al menos recuperar mi capacidad para hacerlo. Y tú, si estás haciendo un descalce de plazos, estás diciendo voy a meterlo en una inversión que va a dar frutos en 10, 15, 20 años. Claro, eso es un problemón, porque lo que estás diciendo es que estás prometiendo una cosa imposible. Estás prometiendo que vas a generar bienes de consumo en un año cuando tu inversión real, final, productiva, genera bienes en 10 años. Esto, curiosamente, no se hace prácticamente nada fuera del sector financiero. Es decir, las finanzas estructuradas, que muchas veces se hacen con bonos y cosas de esas, eso una empresa no descalza a plazo porque entiende que es muy peligroso hacerlo. El banco sí. El banco es la única gran sector en la economía que descalza plazos de forma brutal. ¿Por qué leches descalza plazos? Pues aquí ya es donde introducimos el elemento banco central o regulación bancaria que incentiva como mínimo, si no provoca directamente, el descalce de plazos. Es decir, coger el dinero a corto plazo y esta es la idea. Es que aquí hay otro cortocircuito, la explicación es un cortocircuito de expectativas, pero expectativas diferentes de consumidores o ahorradores y consumidores futuros y de productores, que es la de te tengo los bienes disponibles en un año. Luego, evidentemente, está el esquema general económico que tiene que ser un bien que satisfaga tus necesidades. Si no lo satisface, pues evidentemente esto no vale para nada. Pero la teoría del ciclo no habla de eso, sino de que se tiene que satisfacer la necesidad en el momento que quiere el consumidor, no cuando a ti te dé la gana. Porque otra vez, es un tema de soberanía del consumidor. En general, las economías capitalistas, el consumidor tiene que ser soberano. Entonces, que sea soberano es que la oferta se pliega cualitativamente a la demanda. Si eso es así, no solamente se tiene que plegar en el tipo de bien, se tiene que plegar en cuándo producirlo. Si el consumidor lo quiere mañana y se lo vas a dar en 20 años, esto no funciona. De hecho, no es que no funcione, es que esto es lo que causa la crisis para los austríacos de la liquidez. Quizá hubiera explicado por esta parte, en vez de por la teoría de las letras reales, hubiera empezado por esta parte. Pero bueno, esta es claramente la gran división entre austríacos hoy en día. Y bueno, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Si te ha gustado, déjame like y suscríbete al canal. Y dale a la campanita. Si quieres también apoyar la continuidad del canal, te invito a que te pases por mi página de Patreon que puedes encontrar en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo.